Dios le bendiga en esta noche, amada iglesia. Ahí donde está, acompáñeme a orar para que hoy la palabra que va a ser expuesta caiga en una tierra fértil. Si usted puede poner su mano sobre su corazón y decirlo con sus propias palabras: yo soy una tierra fértil, lo puede hacer. Y oremos al Padre. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Qué maravilloso es saber que nos hemos unido, Señor, en un mismo espíritu. Quizá no presencialmente, quizá no físicamente, pero nuestro espíritu se ha unido, Señor, en multitud de hogares, Padre, en esta hora, adorándote, exaltando tu nombre, reconociendo que tú sigues siendo Dios, y que tu presencia sigue siendo tan grande, tan poderosa. Eres el alto y el sublime, Padre. Y en esta hora te queremos pedir que tu palabra venga a ser esa semilla eficaz, esa semilla fructífera para nuestra vida, Señor, que provoque cambios, que provoque, Señor, transformación, que provoque, oh milagros, oh Dios, que provoque, Padre, que en este tiempo podamos permanecer confiados, seguros, Señor, creyendo, Padre, que tú has prometido, Señor, que tú has dicho, que tú has hablado, Señor, y que lo que va a acontecer en este tiempo en nuestros hogares será algo glorioso, algo poderoso, tanto así, Señor, que nuestras generaciones contarán y hablarán, Señor, que en estos días tu iglesia creció como nunca, avanzó como nunca, que nunca se dejó de adorar, que nunca se dejó de exaltar tu nombre, que nunca se dejó de predicar tu palabra, sino todo lo contrario, Señor. Empezamos a unirnos en familia, empezamos a unirnos en altares propios, empezamos a producir el fuego propio, Señor, empezamos a levantar incienso, Señor, y eso llegó delante de tu presencia, de tal manera que te acordarás de nosotros, Señor, y acortarás estos días, Padre, y tú darás respuesta al clamor de tu redimido, Señor, así como lo hiciste, Padre, por el clamor, Señor, de ese pueblo hebreo que vivía en cautividad, que vivía en esclavitud. Así sea en estos tiempos, que nuestra voz, nuestro ruego, nuestra súplica, nuestra alabanza y adoración suban delante de ti, Señor, y te acuerdes y tengas memoria de nosotros. Que tu buena palabra, tu excelente palabra venga a ser, Señor, de gran refrigerio en esta noche para nuestras vidas, para nuestro hogar, familia, para nuestros invitados ahí en nuestros hogares, Señor, y para todo aquel hasta donde llegue esta transmisión, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén. Dios le bendiga, familia, en esta preciosa noche. Usted quizá no testifique lo que ocurre cuando se hacen las transmisiones, pero yo siento la atmósfera de la presencia de Dios. Incluso a lo lejos se llega a escuchar las voces de toda la gente que en este lugar nos reuníamos, y decir: wow, qué tiempo tan glorioso, y sabemos que lo que viene en camino será más glorioso, más poderoso. Yo sé que usted y yo estamos ansiosos por volver a reunirnos aquí en la casa del Señor, y quisiera que me acompañara al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 10 y 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 10 y 11. Dice de la siguiente manera: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Gracias, Padre, por tu palabra. Ahí donde está, tome su lugar. Dígale a su vecino: prepárate, porque
El Espíritu Santo, la presencia de Dios, hoy ministrará nuestro corazón, nuestras vidas con su palabra. Quiero, si usted gusta ponerle algún título a este mensaje, yo lo he dividido en dos partes. Esta es la primera parte, y si Dios nos permite más adelante dar la segunda, la vamos a dar. Pero yo le he puesto como título: De regreso a casa, parte 1. Y es que la importancia de la presencia de Dios en casa es lo que estamos experimentando hoy palpablemente. Hoy podemos en nuestros hogares apreciar, valorar la presencia de nuestro Señor. Hoy vemos la importancia que es que la presencia de Dios esté con nosotros. Mire, quizá sin darnos cuenta la estábamos descuidando, o incluso nos habíamos dado cuenta sin tomarle importancia. ¿Sabe que habíamos quizá tener ese tiempo de intimidad, ese tiempo a solas, ese tiempo de pasar en nuestras casas con nuestra familia buscando la presencia de Dios? Y quizá a veces nos habíamos dado cuenta de que nos hacía falta orar, de que nos hacía falta leer la palabra juntos, incluso de que nos hacía falta pasar tiempo en familia juntos. Pero quizá no le habíamos tomado importancia, ya que vivíamos en el confort de nuestras reuniones. Y le puse vivíamos porque yo le aseguro que este tiempo, cuando pase este tiempo, nada volverá a ser igual. Vivíamos en el confort de nuestras reuniones, de nuestros eventos, de nuestros programas, de nuestras estructuras. Vivíamos en el confort de nuestra vida cotidiana. Algunos quizá de nosotros ya sabíamos que era miércoles y que teníamos que venir a la iglesia, que era viernes de estudio, que era un domingo donde había 2 reuniones y yo podía ir a una. Pero los demás días quizá los ocupábamos para una gran diversidad de cosas, y que quizás solamente cuando veníamos a un lugar como este donde nos reuníamos, nos acordábamos de buscar la presencia, nos acordábamos de Él, nos acordábamos incluso de su palabra. Entonces vivíamos en tanto confort que todo eso hoy en día está hecho trizas. Todo eso hoy en día lo arruinó el Señor con un propósito. Algo vino a cambiar nuestra mente, algo vino a quebrar todo lo que teníamos aquí. Incluso parecía que ya pensábamos que teníamos todo bajo control, que viene todo esto y todo se hace trizas. Pero ¿qué ocurre? Habíamos olvidado la búsqueda en casa. Habíamos olvidado la importancia de buscar la presencia del Señor a solas, en un lugar apartado, en familia, en matrimonio, con nuestros hijos. Tantas cosas como el trabajo, tantas cosas hoy en día como anteriormente lo usaban los medios, las redes. Tanta importancia le damos a un juego, tanta importancia le damos a tantas cosas, que habíamos olvidado la gran importancia de buscar la presencia de Dios en casa. La presencia de Dios tuvo algunas moradas, y quiero mencionar las 3 moradas más importantes que hubo en el Antiguo Testamento. Dice la palabra que el Señor agarró y le dijo a Moisés que le diseñara un tabernáculo en el cual iba a habitar el arca. El arca era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios de una manera sorprendente, poderosa. Dice que el Shekinah bajaba. Su primera casa fue el tabernáculo de Moisés. Después de tanto tiempo vino el tiempo de David, y David también tuvo un tabernáculo hecho de unas lonas, hecho tan sencillamente, no era algo glamuroso, no era algo sorprendente, y ahí también habitó el arca, y algo poderoso ocurrió. Eso ya lo hablaremos en otra ocasión, porque es la segunda parte, el arca cuando mora en el tiempo de David. Y el tercer lugar es el templo de Salomón, un lugar de primera calidad, un lugar de excelencia,
un lugar de mucho glamour, un lugar donde los materiales en los cuales se hizo el templo de Salomón eran de la más finísima y excelente calidad de ese tiempo. Era pura exportación de otros lugares. Era la mejor madera, era el mejor oro, eran los mejores utensilios, era lo mejor de lo mejor en ese tiempo. Pero ¿qué ocurrió? Dice la escritura que después de que el arca, en los tiempos de Saúl, la tuvieron los filisteos, y después la llevaron al hogar de un hombre. Y mire, por 20 años estuvo en un lugar donde había gente que conocía de Dios. Incluso consagraron a un miembro para atender el arca. Pero tristemente no se menciona que ocurriera algo glorioso. No se menciona ninguna novedad de bendición sobre esa casa. ¿Cuál casa? La de un hombre llamado Abinadab. Dice la escritura, allí en el primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 1 y 2, que el arca fue llevada con Abinadab. Y dice la escritura, se lo voy a leer, aquí lo vamos a proyectar en unos momentos. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 1 y 2. Lo voy a leer en una nueva traducción, nueva versión internacional, que dice: los de Kiriat Yarim fueron a Bet-Semas y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba donde estaba el arca, donde se manifestaba la presencia de Dios, donde algo glorioso ocurría, donde algo maravilloso sorprendía al ojo humano en ese tiempo. 20 años y nunca hubo ninguna novedad. Nunca se rumoró que en la casa de Abinadab, donde estaba el arca y donde el encargado de atenderla era Eleazar, nunca se menciona que haya pasado algo poderoso, algo glorioso. Y se me viene a mi mente y digo, ¿por qué? Quizá porque no había un interés de la casa de Abinadab. Quizá la tenía nada más por compromiso. Quizá Eleazar no le quedó otra, o era el único que podía ser preparado para atender el arca, qué sé yo. Pero lo más importante es que nunca ocurrió nada, nunca pasó nada. Amada iglesia, hoy tenemos la decisión. Hoy tenemos el gran privilegio de que el Señor, de que su presencia, de que el Espíritu Santo esté visitando nuestros hogares, de que el Espíritu de Dios esté ahí moviéndose en nuestras familias, donde nos estamos reuniendo hoy mismo. Hoy tenemos el gran privilegio de que papá esté visitando nuestro hogar. La pregunta es, ¿qué deseo que yo pase? ¿Qué deseo que haga Él? ¿Con qué anhelo yo quiero que Él siga morando, que Él siga haciendo algo sorprendente? Porque pareciera que durante 20 años en la casa de este hombre llamado Abinadab no ocurrió absolutamente nada. Luego sigue diciendo la historia que el rey David toma el trono. Y lo primero que hace David, porque dice al último del verso que leímos, dice: y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Buscaba donde se manifestaba la presencia. Estaba buscando el arca y la tenía Abinadab. Dice la palabra que entonces el rey David toma el trono en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Y dice la palabra que lo primero que hizo David fue mandar a buscar el arca. Y ahí es donde entramos en este verso o en esta historia. Porque hoy, sin embargo, la presencia de Dios está de regreso a casa, a tu casa, a mi casa, a las casas de Centro Cristiano de Fe. Hoy la presencia de Dios está visitando esos hogares. Hoy la presencia de Dios se está dirigiendo allá. Está regresando a la iglesia, a sus hogares, para encontrarse con Él una vez más. Y entonces dice este capítulo 6 que fueron a la casa de Abinadab y ahí estaban. Y entonces agarraron, dice,
el arca, y entonces usted conoce la historia, va en camino y Usa es uno de los que llevaba el arca, tropieza, toca el arca, Usa muere, y entonces entra el verso 10 donde dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. No se sabe, no menciona, no dice, pero yo me imagino que David tuvo temor. Yo me imagino que David no se podía explicar cómo Usa había muerto con un solo toque en el arca. No me imagino que algo se movió y dijo: no, quizá lo estoy haciendo mal, quizá algo me equivoqué en hacer, quizá no hice bien los pasos, no hice bien las cosas. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Y por eso David decide no llevarla a su ciudad. No quiso llevarla, dice, y dice que la hizo llevar a la casa de un hombre llamado Obed Edom. El arca, la presencia, quiere regresar a una casa donde le sirvan. El nombre Obed quiere decir sirviente o servidor o servicio. Se refiere a esas cosas: sirviente, servidor o servicio. Dice la escritura que David agarró y decidió llevarla allá con Obed. Digo, quizá este sí esté preparado, a ver qué hace con ella. Y lo que me sorprende es que Obed era un hombre servicial, y la presencia de Dios quiere estar con gente que esté preparada para servirle. La presencia de Dios quiere regresar y quiere estar allá a tu casa para estar con gente que esté dispuesta a servir, con gente que quiera recibirla. No menciona que Obed haya rechazado el arca. No menciona que Obed haya dicho: no la traigan porque ya hubo un muerto y no quiero que ocurra algo aquí, no quiero que ocurra una tragedia aquí. Y Obed estaba dispuesto a recibir esa arca. Estaba dispuesto a recibir la presencia de Dios. Yo te pregunto, amada familia, en verdad tú, primeramente tú, porque si alguien es morada del Espíritu Santo, somos tú y yo, que le hemos recibido a Él, que ahora somos un templo, una habitación para su presencia. Y hoy te pregunto, ¿verdaderamente quieres recibir? ¿Verdaderamente estás dispuesto a tener un corazón de servicio para recibir la presencia de Dios ahí donde estás, ahí con los tuyos? Él quiere, la presencia quiere ir donde es bien recibida. Usted dígame, ¿usted iría a un lugar donde no es bien recibido? Claro que no. Incluso evitaría ir. Pero cuando usted encuentra un lugar donde es bien recibido, usted no quiere salir de ahí. Usted va frecuentemente, usted va continuamente, incluso va diariamente a ese lugar. ¿Por qué? Porque es bien recibido, porque la gente que está en ese lugar sabe que cuando usted llega le atiende y le sirve y le pone en la mesa quizá una soda y le invita quizá a un postre y le dice quizá algo que a usted le agrada, porque es bien recibido. La presencia de Dios busca lugares, busca una casa, busca un corazón donde sea bien recibida. Obed-Edom tenía el corazón para recibir el arca. Obed-Edom tenía el corazón para recibir la presencia de Dios. Obed-Edom estaba honrando su nombre, que su nombre quiere decir sirviente, su nombre quiere decir servidor, su nombre quiere decir servicio. Y sigue diciendo: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Escuche, la presencia de Dios va a regreso a casa y ocupa receptores. Si usted le puede decir a su vecino, dígale: ocupa receptores el Señor. Ocupa mujeres receptoras, ocupa jóvenes receptores, ocupa incluso niños receptores. Yo me alegré mucho y me gocé
con todos los videos que subieron los niños de CCF Kids. Grandioso. Yo sé que ellos, muchos de ellos, en los años que vienen van a recordar que en este tiempo vieron la mano de Dios, que en este tiempo el Señor se les reveló, que en este tiempo quizá el Señor les dio un sueño. En el nombre de Jesús, yo creo que los niños de este pueblo algo poderoso harán, no solamente aquí en Culiacán, en Sinaloa, en México, sino en todas las naciones. Yo lo creo así. Yo veo a mis propios hijos que algo poderoso Dios hará. Veo a todos esos niños que están entusiasmados con participar. Veo a los padres que los están llevando, porque hay una gran bendición que está esperando para ellos. En especial, receptores, ocupar la presencia de Dios. Gente que reciba. Puede haber receptores temporales o receptores permanentes. Mire, 20 años estuvo en la casa de Abinadab el arca, la presencia de Dios. Quizá Eleazar no la atendió bien, porque quizá eran receptores temporales. Por 20 años no ocurrió nada. Pero Obed-Edom dice que estuvo con él, la presencia de Dios, 3 meses. Y que algo ocurrió en esos 3 meses, porque él se volvió un receptor permanente. Escúcheme bien, iglesia, esto que está ocurriendo, lo que estamos viviendo, nos va a formar, nos va a adiestrar para ser receptores permanentes. ¿Qué le quiero decir? Que el día que nos volvamos a reunir aquí en este lugar, algo glorioso va a caer cuando nos reunamos, porque mire, vamos a dejar de ser. Y ahorita que estábamos adorando se me venía esto. Vamos a dejar de ser esos carbones que necesitan estar dentro de la llama para arder. Y nos vamos a volver las mismas llamas que arderemos estando aquí dentro de las 4 paredes, y cuando salgamos vamos a seguir ardiendo allí en las calles, vamos a seguir ardiendo allí en nuestra casa, en nuestros propios hogares. Levantaremos una llamarada de la presencia de Dios. Necesitamos receptores permanentes en este tiempo, y estamos siendo formados para ser ese tipo de receptores, no temporales. Mire, desde que llegó esto, los receptores temporales se quedaron ya allá atrás. Pero hoy Dios se está capacitando, Dios se está empoderando, Dios se está impartiendo. A ti te está impartiendo, a ti varón, a ti mujer, a ti joven, a ti niño, a ti anciano, como un receptor permanente. Que lo que vas a estar recibiendo allí en tu casa va a penetrar tanto dentro de ti, que vas a causar algo poderoso en tu generación. Receptores permanentes. Tú lo notarás el día que nos volvamos a reunir. Yo no sé qué vaya a pasar, pero yo estoy seguro de algo, que va a ser el inicio de algo tan glorioso, que va a marcar un antes de Centro Cristiano de Fe y un después de Centro Cristiano de Fe. Va a marcar una iglesia que estuvo antes de esa contingencia, y la iglesia que emergió con poder y gloria en esta contingencia, que fue formada, que fue adiestrada, que permaneció como receptor de la presencia de Dios. Obed y su casa se volvieron receptores permanentes. 3 meses les bastó para que la presencia de Dios fuera tan palpable, tan real, que dice: y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Porque la presencia también se dirige a casa y necesita gente, hombres y mujeres, una iglesia, una familia que estén preparados para retenerla, que estén preparados para que cuando ellos salgan ya al trabajo, cuando vuelven a sus labores, la presencia esté ahí,
ardiendo continuamente. 3 meses. ¿Sabe por qué 3 meses? Porque David se dio cuenta que Obed estaba siendo bendecido, pero algo iba a suceder. Obed no iba a dejar ir al arca. Obed no iba a dejar ir la presencia de Dios, porque él había sido adiestrado y empoderado en esos 3 meses. ¿Para qué? Para no despegarse del arca, para no despegarse de la presencia de Dios. Van a ser tiempos y momentos que aun cuando volvamos a nuestras actividades normales, va a despertar un deseo, una inquietud. Vamos a tener que volver esos días donde quizá la gente va a empezar a hacer vigilia, no porque le convoca a la iglesia, sino porque el Espíritu le convoca, y ahí está con denuedo buscando la presencia de Dios. Obed y su casa se volvieron aquellos que retenían la presencia de Dios y no se despegaban, porque lo superficial había quedado en segundo plano y empezó a ver algo interno. Yo le aseguro que en los días por venir ya no solamente van a ser caídas del espíritu, ya no solamente va a sentir que hay un temblor o que algo lo está electrocutando. Ya no va a ser algo superficial, va a ser algo tan interno. Va a ser algo que va a llegar ahí a nuestras coyunturas. Va a ser algo que va a tocar nuestra profundidad de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Que todo va a empezar a ser diferente, que todo va a cambiar. Y esto había pasado en 3 meses. No era algo superficial, era algo interno que había pasado en Obed y en toda su casa. Porque dice que él fue bendecido con su casa. Hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús que aquellos de tu casa que tú veías que solamente buscaban a Dios en tiempos de necesidad, o sea, superficialmente, en este tiempo va a impactar la presencia de Dios tan profundo en ellos que ellos se van a volver hombres y mujeres no de emociones, no llevándose por lo que están viviendo, sino van a convertirse en hombres y mujeres de convicción firme. Se van a sentir tan seguros en la presencia de Dios que no van a querer salir, que van a querer vivir pegados a ella. Y esto era lo que estaba pasando con Obed y su casa. Le estaban reteniendo, iban a retener. Ahorita más adelante vamos a ver por qué estaban reteniendo. No era una emoción, sino se había vuelto una convicción clara, provocando la bendición sobre toda su casa. Menciona que Obed empezó esto, pero que esto afectó a toda su casa. Y por eso la palabra especifica y dice: y bendijo Jehová a Obed y toda su casa. Todos estaban siendo bendecidos. La presencia de Dios está regresando a casa, porque no solamente te quiere bendecir a ti, sino quiere bendecir a todos los tuyos. Sí, a tus padres, sí, a tus tíos, sí, a tus primos, sí, a los que te rodean, sí, a tus amistades, sí, a aquellos con los que estás en el WhatsApp, sí, a aquellos con los que te conectas en Facebook, sí, a todos ellos los que te rodean. El Señor los quiere bendecir. Por eso estamos hoy en este momento, porque la intimidad va a resplandecer con gloria en lo público. Cuando te das cuenta de lo que Él provoca estando en tu casa, de lo que Él provoca estando en casa, te vuelves un incondicional para Él. Obed-Edom y su familia no especifica de qué manera fueron bendecidos. No dice si hubo algunos milagros, no dice si financieramente, no dice que de alguna forma, no dice quizá que multiplicó la harina o el aceite o los panes. No, solamente especifica que fueron bendecidos.
y la gente lo sabía. Tanto así que el rumor le llegó al rey David, y por eso el rey David fue y dijo: hay que ir por el arca, porque ya está bendiciendo una casa, y esa bendición yo la quiero para mi reino, yo la quiero para mi ciudad, yo la quiero para mi vida. Cuando te das cuenta de lo que Él provoca estando en casa, te vuelves un incondicional para Él. Si tú nos puedes escribir en esta transmisión, en los comentarios, qué es lo que Dios ha estado haciendo en tu casa, hazlo. Compártenos. ¿Qué es lo que la presencia de Dios ha estado haciendo en tu casa? ¿Está sanando tu enfermedad? ¿Te está quitando algunas cuestiones que sabías que te estaban interrumpiendo para cumplir el propósito de Dios? ¿Te ha llevado a arrepentirte de aquellas cosas que no podías soltar? ¿Está cambiando algo en tu corazón, en tu vida, en tu manera de vivir? Escribe ahí qué es lo que Dios está haciendo sobre tu vida. O quizá está causando que hoy tu esposo esté contigo ahí sentada a tu lado, tu esposa, tus hijos, y estén escuchando la palabra de Dios, y estén recibiendo al Espíritu Santo, y estén recibiendo la vida eterna. Obed-edom se había dado cuenta de lo que él provocaba estando en casa. Y yo te aseguro que todos nosotros estamos siendo testigos de lo que él estaba haciendo, de lo que él está haciendo hoy en nuestras casas. Hoy ya no vamos a ocupar que venga un evangelista internacional. No vamos a ocupar que venga un profeta o un apóstol, porque la misma presencia de Dios te está visitando personalmente ahí en tu casa. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. La presencia de Dios ahí te está visitando. Él dijo: ya no voy a mandar, yo voy a ir personalmente a tu casa a visitarte. En otras palabras, está recibiendo una atención personalizada de la presencia de Dios. No es lo mismo que te cuenten a que tú lo estés viviendo hoy. Ahora quizá puedes comprender cuando escuchabas un testimonio de que alguien oraba de madrugada, alguien oraba de noche, y la presencia de Dios y el Espíritu Santo le hablaba y algo se manifestaba. Hoy tú y yo estamos siendo testigos de eso, que es una realidad, que nadie nos estaba mintiendo, que en los tiempos de intimidad, en los tiempos de adoración, en los tiempos que nos rendimos, que nos abandonamos, en los tiempos de ayuno, en los tiempos que clamamos, algo manifiesta el cielo a la tierra. Algo ocurre. Obed-edom se dio cuenta de eso. Y no solamente era alguien apto para recibir la presencia, sino también era alguien que sabía retenerla y sabía valorar lo que estaba haciendo en su casa. Por lo tanto, él se iba a volver un incondicional. Escuche, si al término de esto no nos volvemos incondicionales a Dios, entonces no sé qué nos haría falta. En otras palabras, si acabando todo eso no te pones las pilas, si acabando todo esto no empiezas a servir al Señor, si acabando todo esto tu vida sigue igual que antes, amado, amada, entonces ¿qué ocuparemos para cambiar? Entonces, ¿qué necesitamos para voltear a Dios? ¿Qué necesitamos para alinear nuestra vida conforme a su voluntad, conforme a su palabra? Entonces, ¿qué ocuparemos para amarle a nuestro Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón? Obed-edom le bastó 3 meses para volverse un incondicional. La presencia de Dios está de regreso a casa. Dice la Escritura, no lo voy a leer, pero cuando es llevada el arca por David, dice la palabra que Obed-edom no se queda en su casa, sino Obed-edom es llamado al servicio personal del arca. Y usted lo puede leer en su casa, está algo largo, pero ahí en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 15, empieza todo eso. Cómo empieza el rey David a designar los cargos. Y Obed recibió el cargo de portero, que era el encargado de cuidar el arca. Y aparte fue escogido como levita.
porque Obed tocaba el arpa. O sea que Obed empezaba a ser un hombre donde la presencia de Dios había despertado dones y empezaba a despertar talentos y amor por servir. Por eso se empezó a volver incondicional. Quizá Obed-edom se hubiera conformado con esos 3 meses de bendición, pero Obed-edom le cayó el entendimiento, la revelación, y dijo: si esto hizo en 3 meses en mi casa, no me imagino qué va a hacer si yo sigo pegado al arca, si yo me vuelvo un incondicional a su presencia. Y dice la escritura, ahí lo puede leer. Le vuelvo a repetir la cita, primer libro de Crónicas, capítulo 15, versos 18, 21 y 24. Dice que Obed-edom lo llamaron para que fuera el portero y para que fuera un levita y empezara a tocar el arpa. Si regresando de esto no pones a funcionar tu don, no pones a funcionar tu talento, realmente no sabríamos qué ocupas. Porque Dios está en tu casa para prepararte. Dios está en tu casa para estar habilitando. Vamos a recibir testimonios de gente que le empezó a habilitar el don de discernimiento, de gente que se le empezó a habilitar el don de ciencia, de gente que se le empezó a habilitar los dones de milagros, de sanidades, de interpretación de lenguas. Incluso va a haber gente que va a empezar a ser bautizada en el Espíritu y va a empezar a hablar en lengua. Va a venir la sabiduría, va a venir la fe, va a venir el amor. Estaba leyendo en estos días una biografía, se la recomiendo mucho, de un hombre llamado John Lake. En los años por ahí 1908, él hizo una grande obra en África y en poco tiempo levantó más de 100 iglesias en Johannesburgo. Y dice la palabra que como no podía ir a tantas iglesias, él hacía cartas, y que cuando escribían esas cartas la gente empezaba a orar, y que cuando la gente que recibía esa carta en sus manos, que algo poderoso pasaba, que los enfermos estaban siendo sanados. O había relatos donde la gente empezaba a temblar y empezaba a ser bautizada en el Espíritu. Había gente que empezaba a recibir los milagros. Había endemoniados que empezaban a ser libres, sustentándolo en lo que pasaba en el capítulo 19 del libro de los Hechos, cuando Pablo dice que hacía milagros extraordinarios por mano de Dios, y que aún se llevaban trapos, delantales a los enfermos y eran sanados, y a los endemoniados y eran liberados. Hoy quizá no te puede llegar una carta de nosotros, pero sí te puede llegar esta transmisión, y creemos que va a haber testimonios de milagros, de sanidades, de señales, de bautismos del Espíritu Santo en estos tiempos que vamos a estar en casa, porque estamos recibiendo la atención personalizada de la presencia. Este se volvió el portero y el levita, y su casa actual estaba siguiendo sus pasos. Y mire lo que dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 38. En la Nueva Versión Internacional dice: como porteros nombró a Obed-edom y sus 68 hermanos, junto con Obed-edom, hijo de Jedutún y Josá. Obed-edom y sus ¿qué? 68 hermanos fueron nombrados para servir. O sea que su casa actual, o sea que tu casa actual va a recibir la bendición, pero también va a recibir un llamado. Si tú pensabas que tu familia no tenía un llamado en Dios, hoy más que nunca el llamado a las familias, el llamado a tu familia está resonando, se está escuchando. El Señor está llamando familias completas a sus pies, a su servicio, a su adoración, a su devoción, a su consagración. Él está llamando. Era Obed y sus 68 hermanos. O sea que yo me imagino
que Obed salió de su casa y le preguntaron: ¿a dónde vas, Obed? Ya quédate aquí, mira, el Señor nos ha bendecido 3 meses. Y Obed dijo: no, hay más. Hay más en la presencia, hay más en esa arca. Quizá ustedes no vieron lo que yo atestigué, quizá ustedes no sintieron, quizá no se les reveló, pero yo voy por más. Y como su casa sabía que no mentía, esos 68 hermanos agarraron y dijeron: si tú vas, Obed, nosotros también vamos. ¿Qué te quiero decir, amado hermano, amada hermana? Este es un tiempo donde vas a tener que tomar una de las decisiones más importantes: seguir a la presencia de Dios hasta lo último. ¿Para qué? Para que toda tu casa, para que tu casa actual vea y sea testigo junto contigo de lo que Dios va a hacer. Todos sus hermanos, él se volvió portero y levita. Su casa actual siguió sus pasos. Y escuche, y su descendencia continuó recibiendo bendición y sirviendo hasta la 4ª generación. Y quiero leer, un poco largo está, pero es importante. Primer libro de Crónicas, capítulo 26, verso del 4 al 8. Y vamos terminando. Su descendencia, mire, dice así: los hijos de Obed-edom fueron Semaías el primero, Josabad el segundo, Joel el tercero, Sacar el cuarto, Nataleel el quinto, Amiel el sexto, y Sacar el séptimo, y el octavo Peultai. Y fíjese lo que dice: Dios bendijo a Obed con muchos hijos, con 8. Semaías, hijo de Obed, o sea, su hijo primogénito, dice, también tuvo hijos, los cuales fueron jefes de sus familias patriarcales, pues eran hombres muy valientes. Y dice, los hijos de Semaías fueron Ovni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos Eliú y Samaquías, todos ellos hombres valientes. Todos estos eran descendientes de Obed-edom, al que había bendecido el Señor 3 meses. Dice, tanto ellos como sus hijos y hermanos eran hombres muy valientes y fuertes para el trabajo, o sea, para el servicio. En total, los descendientes de Obed-edom fueron 62. Yo quiero llevarte solamente a pensar por un momento, a visualizar en el Espíritu lo que la presencia de Dios puede hacer en estos días en tu casa. Él está de regreso a casa. Dile allá a tu vecino: Él está de regreso a casa porque quiere hacer algo mayor de lo que hizo con Obed. 3 meses lo bendijo y ahora más de 60 miembros de su familia ya estaban involucrados, ya habían sido partícipes de la bendición y ahora estaban sirviendo a Dios. ¡Wow! ¡Qué sorprendente lo que el Señor quiere hacer! Hasta la 3ª y 4ª generación. Aquí llegamos a la 3ª porque habla de hijos y habla de nietos. Pero espéreme tantito. Él está de regreso a casa no solo porque está pensando desatar bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu descendencia, sino también porque la está capacitando en impartimientos espirituales para permanecer continuamente en él. Obed tuvo las puertas abiertas para la presencia de Dios, para que llegara. Estaba listo para atenderla y estaba listo para retenerla. Tanto que fueron bendecidos de una manera tan especial que hoy seguimos recordando su casa y su descendencia. Todos estaban involucrados. Se les reconoce como hombres valientes, se les reconoce como líderes, se les reconoce como gente servicial. ¿Qué te quiero decir, amada iglesia? Lo que la presencia va a hacer en este tiempo que está de regreso a tu casa, a mi casa, va a afectar a nuestras generaciones, va a afectar a nuestra descendencia, quizás hasta la 3ª, quizás hasta la 4ª, y yo dijera hasta que Cristo regrese.
dice el libro, igual ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 26, verso 15. Fíjese lo que siguió ocurriendo. Y para Obed-edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. ¿Qué ocurrió durante ese lapso? Dice la palabra que entonces David lleva el arca, y usted sabe esa historia donde él empieza a danzar con fervor. Él empieza a danzar y adorar a su Dios con fervor. Él empieza a entrar en una adoración extrema, no común, tanto que es criticado por su esposa Mical. Pero entonces cuando llega el arca a la ciudad de David, también se empiezan a repartir cargos. Y adivine qué, yo me imagino que en primer lugar, en primera fila, estaba Obed-edom, junto con su casa actual, que eran sus hermanos, que eran 68, más su casa de descendencia, que eran 62. O sea, estaba toda la casa de Obed. Y dice la escritura que a Obed, al que lo había bendecido la presencia de Dios 3 meses, el que había estado preparado para recibirla, para atenderla y para retenerla, dice que le dieron la puerta del sur. La puerta del sur era la más importante del arca, era la más importante del tabernáculo, porque era la que tenía la conexión directa con el palacio del rey. O sea, que no recibió cualquier lugar, recibió un lugar de prestigio, un lugar de honra. Porque escuche, si hoy se encarga de honrar la presencia de Dios que está visitando su hogar, no se sorprenda que en los días venideros el Señor le va a honrar también a usted. El Señor le va a honrar también a su familia, porque dice que sus hijos los pusieron a cargo de las provisiones. Ellos administraban toda la provisión del templo, toda. No se movía ninguna provisión sin el consentimiento de la familia de Obed-edom. Yo no sé usted, pero yo quiero que la presencia de Dios siga en mi casa, y que aun cuando nos volvamos a reunir, esa presencia siga en mi casa y siga aquí en nuestra casa como iglesia, en nuestra casa como cuerpo. Que sean glorias que contemos y no nos cansemos de contar. Gloria nueva tras gloria nueva, ascendiendo, creciendo, avanzando, provocando explosiones de su presencia como nunca antes. Y eso no terminó ahí. 2 siglos más tarde, iglesia, 2 siglos más tarde, en el reinado del rey Amasías, en ese tiempo había pleito entre el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá, la ciudad de David. Y durante el reino de Amasías, después de 2 siglos, fíjese lo que dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 25, verso 24. Se llevó todo el oro y la plata y todos los objetos del templo de Dios que habían estado al cuidado de Obed-edom. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes. Luego regresó a Samaria. El rey Amasías, rey de Judá, había sido derrotado. Y aquí hace una mención específica, que se llevaron todos los objetos del templo que habían estado al cuidado de Obed-edom, o en el original dice de la casa de Obed-edom. Después de 2 siglos, su familia seguía sirviendo al Señor. Esto que está ocurriendo, te lo vuelvo a repetir, va a dejar un antes y un después. Y yo prefiero que ese después se cuente
durante todas mis generaciones venideras, que no nos dimos por vencidos, que no nos doblamos ante ninguna enfermedad, que no nos escondimos como unos cobardes, sino que fuimos valientes, fuimos perseverantes, fuimos alguien, hombres y mujeres que seguimos creyendo con fe, fuimos aquellos que retenían la presencia de Dios en sus hogares, fuimos aquellos que la atendían, que estaban preparados para recibirla, y que el día que acabó todo esto, algo poderoso, algo que trascendió, algo que dejó marcado la historia, se contará hasta que el Señor Jesucristo regrese. Él está de regreso a tu casa. Él está queriendo provocar que tu hogar deje el ambiente que ha quedado ya atrás y que hoy se forme un ámbito nuevo, un ámbito divino. Yo te invito en esta hora a ponerte sobre tus pies, y que si tú tienes a tu familia ahí, o que si tú estás solo, o que si eres la primera vez que está viendo esta transmisión, yo te quiero decir en el nombre de Jesús: el Señor quiere visitar personalmente tu casa. No va a ir alguien a tocarte. El Espíritu Santo va a ir personalmente hacia ti, hacia tu hogar. Te va a dar atención personalizada, y no solamente para que tú seas bendecido, sino para que toda tu casa lo sea, y para que la descendencia que está por venir también lo sea. Ponte sobre tus pies. Te damos gracias, Señor. Y ahí donde estás, puedes decirle: cuenta conmigo. Dile: puedes contar conmigo, puedes contar con mi casa, puedes contar con los míos. Mi casa está preparada para recibirte, amado. Mi corazón, yo soy tu morada y estoy preparado para recibirte. Estoy listo para atenderte, para rendirte mi servicio. Y yo sé que me estás preparando para retenerte. Me estás preparando para retener tu presencia, para no salir conforme en estos días, sino que cuando se acabe toda esta contingencia, toda esta situación, que creemos en el Señor que se acortarán los días por nuestros ruegos, seguiremos ardiendo por ti, amado. Seguiremos ardiendo por tu presencia. Levanta, Señor, en este tiempo una iglesia que salga con tantas ganas de servirte. Que en este tiempo tú habilites los dones. Que en este tiempo, Señor, tú capacites e empoderes a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a los ancianos, a los matrimonios, Señor. Ahí donde estás, dile: queremos recibirte. Regresa a casa, amado. Regresa a casa. Dile a la presencia del Espíritu Santo: ven a mi casa.
Espíritu Santo, ministra cada familia. Ministra cada familia. Escúcheme, iglesia. Si está papá, si está mamá ahí, yo les voy a pedir a los padres que empiecen a orar por sus hijos. Impónganles manos. Empiecen a bendecir a sus generaciones. Tu varón, empieza a orar por tu esposa. Empieza a orar por tus hijos, por tus hijas. Empieza a orar por los de tu casa, los que están ahí. Obed-Edom se levantó con ese espíritu de sacerdocio, con ese espíritu empoderado, tanto que su casa, toda su casa actual y su descendencia le siguió hasta el final. Empieza a orar. Y si tú estás solo, joven, si tú estás solo, amado hermano, amada hermana, tú empiezas a profetizar: mi familia llegará en este tiempo a los pies del Señor. Mi familia servirá al Señor. Mi familia será visitada por la presencia que hoy tengo aquí en mi casa, que hoy tengo aquí en mi habitación, que hoy me está atendiendo personalmente. Oh poderoso Rey. Bendice tu casa, bendice a los suyos, bendice tu descendencia, tus generaciones. Bautízalos. Corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Sí, Señor. Haz lo que quieras en mí, Ora, ora, ora. haz tu Y pon las manos, y pon las manos. en mí, Dios. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, haz lo que quieras haz tu voluntad, mi corazón abierto, Espíritu Santo, hazlo, hazlo. mi corazón abierto. Eres el único que lo puede hacer. Sí, Señor. Haz lo que quieras haz tu voluntad. Desde ese lugar, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que empieces a habilitar los dones, que empieces a habilitar dones de sanidades, de milagros, que la gente enferma empiece a ser sanada, que la gente de diabetes empiece a reconstruirse su páncreas en el nombre de Jesús. Que esos problemas de calcio, esos problemas en las coyunturas, esos dolores de cabeza empiecen a ser reparados en el nombre de Jesús. Que fluyan los ríos de sanidad a través de esta transmisión, Señor, hasta donde pueda llegar este mensaje. Que empieces a sanar a los enfermos, que empieces a sanar a los cancerosos, Señor. Que todas esas células empiecen a ser destruidas, empiecen a caer en el nombre de Jesús. A causa de que tu presencia está visitando personalmente cada hogar. Empieza a bautizar, Espíritu Santo, que en este tiempo donde más estamos buscando tu rostro, donde es una necesidad buscarte, ahí bautiza. Ahí bautiza, ahí bautiza, ahí bautiza. Despierta el don de profecía, despierta el conocimiento, despierta la sabiduría, habilita la fe, habilita el amor, Señor. El discernimiento
Manifiesta tu presencia. Manifiesta tu presencia. Que no nos quede duda alguna de lo que tú estás haciendo en nuestros hogares hoy mismo. Y que cuando todo esto acabe, nos volvamos inseparables de aquel que ha regresado a nuestra casa. De tu presencia, amado. Que en nosotros empiece a nacer y empiece a ser creado un deseo incontrolable, porque al terminar podamos servirte con mayor eficiencia, podamos servirte de una manera mucho mejor, que retomemos nuestro llamado, que retomemos nuestro servicio, que retomemos las cosas que una vez dejamos, que creamos en cada promesa, en cada palabra, no solamente para nosotros, sino para todos los de nuestra casa. Que al ver nuestra casa, que somos nosotros los que nos movemos por convicción, los que nos movemos por entendimiento, por revelación, toda nuestra casa siga nuestros pasos, nuestros hijos sigan nuestros pasos, nuestros pequeños sigan, y que nuestras generaciones se cuenten y se cuenten como aquellas que supieron recibir en este tiempo la presencia en su hogar, que la atendieron con su mejor adoración y que aprendieron a retenerla y a volverse perseguidores hasta el final. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya, aleluya, aleluya.